Llegó la venida del Mesías y lo que se encontró era que nadie lo estaba esperando. La gente estaba demasiado entretenida en los quehaceres del día a día. Aquellos que sabían de la profecía ni siquiera se tomaron el tiempo para ver si era cierto o no lo que estaba escrito. Y cuando llegaron a Belén, la sorpresa es que no había lugar donde podía nacer el Salvador del mundo. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Nuestra serie la hemos llamado Llegó Jesús. Y cuando hablamos de la venida de Jesús, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, por aquellos días Augusto César decretó que se levantase censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio, gobernador en Siria, y así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Si hacemos un poquitico de historia, José y María vivían en Nazaret, pero dice la Biblia que por aquel tiempo hubo un decreto y era que cada uno debía ir a inscribirse en un censo en el lugar donde había nacido. La familia de José era de Belén, entonces les tocó hacer este viaje. Ese viaje, obviamente, pues entre Jerusalén y Belén, el recorrido no es que sea tan largo, pero es que estamos hablando de muchos años atrás. Y con un agravante, y era que María no solamente estaba encinta, en embarazo, sino que también estaban cerca el día de su alumbramiento. O sea que esta travesía no fue nada fácil para ellos. Dice el versículo 4, estoy leyendo en Lucas 2. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Miren lo interesante de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Viene el Salvador del mundo, viene la segunda persona de la Trinidad, viene Dios mismo a hacerse Emmanuel. El Verbo se está haciendo carne y viene a habitar entre nosotros. Y oh sorpresa, la sorpresa que nos dice aquí la Biblia era que no había lugar donde Jesús naciera. Todas las posadas, todos los lugares de alojamiento se dieron el lujo de decir no hay cupo. Era un censo. Todo el mundo estaba llegando a la ciudad. En aquel tiempo las aldeas eran muy pequeñas y los lugares de hospedaje también eran demasiado pocos, por lo cual los lugares se acabaron. No hubo lugar. Esa es la verdad. Y detrás de esto, pues hay muchas historias. Uno se podría hacer una pregunta leyéndose esta historia. A ver, póngase a pensar conmigo, ubicados en el tiempo, en el espacio, en el momento. A ver, ¿qué pudo haber pasado? Porque uno se puede hacer la pregunta. Caramba, ¿cómo es que no había lugar para Jesús? ¿Cómo es que la gente se dio el lujo de decir aquí no hay espacio y Jesús tenga que ir a nacer allá donde estaba la pesebrera, donde dormían los animalitos? Allá tuvo que ir a nacer Jesús. Entonces para eso voy a utilizar otra referencia y es a Mateo. Mateo en el capítulo 2 también, vengo de Lucas 2 y me devuelvo a Mateo 2, dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Quiénes eran estos sabios? Pues al parecer eran hombres que estudiaban las estrellas. ¿Sí? Eran hombres no adivinos. Cuando aquí habla de que eran hombres conocedores de los tiempos, era porque eran hombres que estudiaban la astronomía
Y obviamente en aquel tiempo, acuérdense, estamos hablando de tiempos muy antiguos, era la mejor manera de ubicar tiempos, espacios, mirar el movimiento de las estrellas. Bueno, estos hombres, viendo el movimiento de las estrellas, algo les anunciaba que iban a ser un Salvador. Y estos, dice la Biblia, que tomaron todas las medidas necesarias y salieron a seguir la estrella que los llevaría hasta donde la profecía decía que iban a ser un Salvador. Versículo 2, estoy leyendo Mateo 2. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido para adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y cita un texto que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres el menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí hay un dato muy interesante. Si estamos leyendo y poniendo atención a lo que estamos leyendo, usted se dará cuenta que Jesús llegó a Belén. Y dice la Biblia que no había un lugar, no había un espacio, no había un sitio para él. Entonces yo les acabo de hacer una pregunta. La pregunta es, ¿era que la gente no sabía? ¿Por qué la gente se dio el lujo de decir, no hay espacio, no hay lugar, aquí no se puede? Pero ya Mateo nos está dando datos. Por ejemplo, ¿qué datos nos está arrojando el Evangelio de Mateo? Primero, que vinieron unos sabios desde muy lejos. Yo no me quiero imaginar, pero si le hacemos un poquitico de cuentas a lo que eran las distancias en aquel tiempo, yo me atrevo a decir que estos hombres perfectamente pudieron viajar meses y hasta un año y más para llegar donde estaba Jesús. Ahora, ¿por qué ellos llegaron? Su nombre lo dice. Ellos eran sabios. Ellos entendían los tiempos. Ellos conocían de las profecías. Y así fue. Cuando ellos llegan preguntando, ellos llegan donde está el rey Herodes. Y le dicen, es que yo vengo o venimos buscando al rey de los judíos. Y entonces dice en la Biblia que Herodes inmediatamente mandó a llamar a todos. Y los convocó, sacerdotes, maestros, a todos. Y les dijo, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y mire que ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea que aquí hay un dato muy interesante que quiero darles esta mañana. Y es, realmente las profecías, los escritos, todos daban fe de que iban a ser un Salvador, de que iban a ser de una virgen y que iban a ser en Belén. Entonces lo que queda claro, mi querida familia, es que se sabía y se conocía, pero el tema es, por ahí dice un dicho popular, no sé en cuántas partes se oye este dicho popular, pero aquí en Latinoamérica es muy común oír decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay cosas que están escritas, pero el hecho de que uno no las sepa no quiere decir que no estén escritas ni que no sean verdad. Y eso es muy importante y por eso hemos insistido a través de este devocional Maná en la importancia de conocer las Escrituras. Utilizo otro dicho popular, el que no sabe es como el que no ve. Cuando nosotros no somos diligentes en entender, en conocer, vamos a ignorar las cosas. Y si las ignoramos, nos vamos a perder el resultado de lo que esto produce. En este caso, la gente no esperaba a un Salvador, no porque no creyeran en él, no porque no esperaban todo lo que él iba a hacer, era porque realmente, aunque estaba escrito, eso no había logrado despertar en ellos el interés,
no había logrado despertar en ellos el compromiso. ¿Qué implicó? Y eso lo voy a hablar mañana, porque hoy estoy hablando de los que, aquellos cuando oyeron el anuncio, simplemente no estaban esperando a Jesús. Mañana voy a hablar de los que sí los estaban esperando, porque entre ellos están los sabios. Ellos habían estudiado, las profecías hablaban y se tomaron el tiempo. Yo me imagino todo lo que les implicó a ellos la preparación del viaje, y los recursos económicos, los regalos que traen. O sea, detrás de esto uno dice, caramba, ahí es donde se nota la diferencia entre unas personas y otras. Está llegando la Navidad para nosotros, y la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Y la pregunta esta mañana es, ¿cuántos de nosotros vamos a seguir ignorando lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías? ¿Hasta qué punto nosotros simplemente no queremos darnos a la tarea de estudiar, indagar, preguntar y que ello nos lleve al conocimiento pleno para tomar decisiones en nuestras vidas? Yo quisiera decir 3 puntos importantes, dándome a la tarea de por qué las puertas estaban cerradas para el Mesías. Yo creo que un primer punto es que ustedes saben la condición política, social y económica del pueblo de Israel. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos, y ahí están mencionando en este pasaje de Mateo 2 a Herodes y lo que eran. Estos señores eran déspotas. Estos señores lo único que les importaba era explotar a la gente. Vivían muy bien y el pueblo vivía muy mal, y los mantenían explotados económicamente, esclavizados en muchos aspectos. Entonces, claro, ellos que estaban esperando del Mesías, un libertador, un gran gobernante, alguien que viniera a traer paz política, que viniera a traer paz social, que viniera a traer alimento y comida. Pero en vez de venir un libertador, un guerrero en un caballo blanco con una espada y con un ejército, vino alguien en un pollino diciendo, hay que poner la otra mejilla y hay que amar a los enemigos. Vino alguien que en vez de ser un guerrero déspota, un gobernante que explota a su gente, vino lavando los pies de sus discípulos. Vino alguien a enseñarnos no el amor al poder que había en sus dirigentes, sino el poder del amor. Y por eso a Israel la venida del Mesías lo encontró en otra sintonía. No era el Mesías que ellos estaban esperando. Acuérdense que en estos días les hablé del profeta Elías, que metido en una cueva, Dios se manifestó a él y dice que hubo un fuerte terremoto. Y dice la Biblia que hizo una fuerte brisa. Y dice la Biblia que hubo un fuerte ruido. Pero acuérdense, dice que en ninguno de ellos estaba Dios. Porque Dios estaba en el silbo apacible, no en el estruendo, no en la bulla, no en el ruido. Tal vez nos equivocamos cuando pensamos cómo viene la respuesta de Dios o cómo vendrá la salvación de Dios a nuestras vidas. No es como nosotros pensamos. Pero es un error, porque si las cosas vienen como nosotros no las estamos esperando, entonces van a venir y no las vamos a entender, no las vamos a discernir, no las vamos a disfrutar. El pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, porque para ellos el mensaje de amor revolucionario no era la respuesta que estaban esperando en su tiempo. Otro aspecto que pienso acerca de por qué Israel menospreció y aunque Jesús vino no lo recibieron. Porque ellos esperaban tal vez, qué sé yo, a una persona rica, poderosa, que trajera riquezas, que trajera poder y que viniera a repartir, a entregar, a dar. Y primero Jesús llegó en un pesebre, no había dónde pagar para una posada. Cuando empezó a hacer el ministerio, dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza.
Si uno mira su vida, la Biblia dice que no vivió como un rico, ni como una persona que le sobraban las cosas. Por eso la gente no pudo creer en él. Y tal vez eso es lo que hace que muchos de nosotros no nos acerquemos a Jesús. Porque tal vez estamos esperando que la respuesta a nuestras vidas sea dinero. Una maleta llena de dinero. Que Dios pague todas mis deudas. Que se acabe mi esclavitud financiera y ahí sí creo yo en Dios. Pero tal vez Dios lo que quiere llenar es otros aspectos de mi vida. Tal vez la respuesta de Dios para mi vida no viene con billetes, ni con maletas, ni con respuestas a mis deudas, sino con lo que realmente necesita mi corazón. Y por eso muchos no han entendido que ha venido Jesús a sus vidas. O un tercer aspecto. Tal vez lo que estaba esperando la gente en aquel tiempo era un gran erudito, un hombre sabio, inteligente, que viniera a descrestarlos con su conocimiento, graduado de las mejores escuelas bíblicas. Y este Jesús no pasó por ninguna sinagoga que lo hiciera un hombre prestigioso y dijera, es un conocedor de las escrituras. Era el hijo de un carpintero. No tenía ningún título. Y por eso tal vez muchos menospreciaban sus enseñanzas. O todo el tiempo estaban contendiendo con él. Mi querida familia, estos tres aspectos relevantes de lo que estamos hablando de la venida del Señor nos hablan un poquitico de qué es lo que nosotros estamos esperando del Mesías. Este Jesús que vino encontró las puertas cerradas, encontró a la gente demasiado ocupada y los que sabían y conocían las profecías ni siquiera se dieron a la tarea de ir a comprobar si eran ciertas o no. Que este tiempo no nos halle ocupados, que este tiempo no nos encuentre entretenidos en otras cosas y viene Jesús y nosotros estamos completamente entretenidos. Que este tiempo sea un tiempo para que nuestros corazones digan, la respuesta de Dios ha venido a nuestras vidas, tal vez no como nosotros pensamos, no vestido como un gran guerrero con espada, como un gran erudito o como un hombre rico y poderoso. Vino con el vestido que menos imaginábamos. Vino a identificarse con aquellos menos favorecidos. Vino a ocupar un puesto que no era el de alto honor. Pero no se equivoquen si ese Jesús al que ven hoy día humanamente no cumple los requisitos. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, ya no vendrá en un pollino, ni enseñando a poner la otra mejilla. Ahí sí vendrá en un caballo blanco a ejecutar juicio sobre los que no creyeron. Vendrá y ya no vendrá como aquel humilde que nació en un pesebre, sino que vendrá con su iglesia, vestida de lino fino, a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Cuando vuelva, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Padre, gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Que el mensaje de esta mañana nos lleve a entender por el Espíritu Santo que realmente el Señor ha venido, está tocando a la puerta, está llamando nuestra atención. Que no nos halle ocupados en las cosas de este mundo, entretenidos en otras cosas que no son importantes. Yo te pido, Señor, que entendamos lo que significa la venida de Jesús a nuestras vidas y a nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te pedimos que vayas delante de nosotros guardándonos y sustentándonos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos cositas antes de que se vayan, mi querida familia. No dejen sus agendas para última hora. Recuerden que pueden pedirlas en cualquier lugar donde estén. Háganos saber y le decimos la información de cómo pedirla. Y recuerden
que vamos a celebrar la Navidad de los niños y queremos que ustedes hagan parte de este proyecto. Así que los esperamos a todos. Mañana seguimos con este extraordinario mensaje. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 352 en nuestra agenda. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 18, del 1 al 24. Dios ama a la humanidad, pero muchos han amado más al mundo y a lo que ofrece que a Dios. Por eso serán juzgados y asumirán las consecuencias por sus actos. Por tanto, tú, que eres hijo de Dios y que amas más a Dios que al mundo, alégrate en los actos de justicia de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.